Gràcies, senyor president. Senyora comisionada, senyors comisionats, abans de res he de dir que tras leerla lo primero que pensé fue que tendríamos que preguntar al Gobierno cómo no ha sido capaz de elaborar una ley necesaria como esta desde el punto de vista social, legislativo y político, mientras el Parlament de Cataluña sí, ya en 2012 y por consenso. Tendríamos que preguntarle cómo no ha sido capaz de dar solución a una de las principales preocupaciones de aquellos a quienes representamos. Tendríamos que preguntar al Gobierno cómo ha dejado en manos de jueces la necesidad de tener un techo por no legislar una respuesta al drama que supone el sobreendeudamiento y los desahucios. Tendríamos también que preguntarle cómo ha permitido tantos desalojos de viviendas sin hacer nada, sin pararlos. Y tendríamos que volverle a preguntar al Gobierno, como hicimos en su día, cómo pudo desoír el clamor que fue la ILP sobre la dación en pago, cuya tramitación fue una burla al procedimiento legislativo y a los ciudadanos, dejando de lado sus tres ejes: una moratoria real de verdad a los desalojados, la dación en pago y medidas de alquiler social. Y, naturalmente, quiero dar las gracias a quien hace posible que hoy hablemos de sobreendeudamiento y de ejecuciones hipotecarias, al Parlament de Cataluña, y a todos aquellos que creyeron que era posible una solución al drama que hay tras esas palabras. Una solución pensando en quienes se quedaban en la calle. Me refiero a quienes se han movilizado y, en especial, a las plataformas de afectados. Y me permitirán que lo personifique en una persona, en el coordinador de la de Tarragona, l'amic Joan Bel, un bon falduc. Pero no solo por ser de Tarragona, también porque le debo algo. Le debo haber aprendido más en una asamblea de la plataforma de Tarragona, en un salón de reuniones atestado de buena gente, que con más de un informe, proyecto de ley o escuchando a algún experto. Por cierto, una asamblea en la que te dicen, con dureza, cosas dirigidas a todos nosotros, a todos, que no son agradables de oír, como en un escrache, pero con mucha más gente. Y les aseguro que de eso también se aprende. Y quiero también reconocer la labor de los concejales responsables de vivienda, que tanto sufrimiento han compartido y tanto sufrimiento han evitado. El Gobierno y su mayoría parlamentaria puede continuar dificultando y rechazando esta iniciativa de hoy, y otras que recogen lo mismo que pretende esta, como las que desde esta tribuna ha defendido vehementemente nuestra portavoz de Vivienda, Leire Iglesias. Sí, pero saben que tienen la batalla perdida. La opinión pública es favorable de forma abrumadora a llevar a cabo reformas legislativas para defender a las víctimas más débiles del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, cuyo origen ya nadie discute. Fue la liberalización del suelo que llevó a cabo el presidente Aznar. Reformas que han de tener una idea básica de que no podemos dejar a una familia en la calle. Y no crean que si no se suman a su aprobación los ciudadanos lo olvidarán. No lo harán. Ya saben ustedes que no lo harán. Ayer, hablando con el diputado socialista que la defendió en el Parlament de Cataluña, Roberto Labandera, me dijo que aprobarla hoy solo requería que los que la votaron allí también la voten aquí, como lo vamos a hacer el Grupo Socialista. Y por ello, en aquel debate, dirigiéndose al conseller, le pidió empezar a tomar medidas en los presupuestos de 2013 para preparar la Administración de la Generalitat. La excusa para no hacerlo en 2013 por parte de Convergencia fue el que eran prorrogados. ¿Pero qué excusa tiene CiU en los de 2014? Presupuestos, por cierto, tachados de ser los más antisociales de los que ha aprobado el Parlament de Cataluña. Por cierto, con los votos de Esquerra Republicana de Cataluña. También votaremos favorablemente porque nos obliga la Constitución que todos aquí prometimos o juramos, que nos da a todos el derecho a una vivienda digna y a nosotros la responsabilidad de hacerlo posible, más ahora cuando la crisis lo hace mucho más difícil. Una obligación que exige una política de vivienda decidida y prioritaria, seguir la situación de quienes pueden quedarse sin una vivienda digna y poner las medidas para que eso no pase. Acción decidida y prioritaria que tienen que llevar a cabo las comunidades autónomas, que son las competentes, mediante convenios en muchos casos con los ayuntamientos, pero acción a la que la Administración central no puede volver la espalda. Porque, repito,
Es el Congreso, este Congreso, nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de elaborar una ley como esta, que salvaguarde el derecho del que estamos hablando. Pero es que además el Partido Popular ni come ni deja comer, llevando al Tribunal Constitucional la ley del Parlamento andaluz que toma las medidas que el Gobierno central tendría que tomar para evitar que haya familias que se queden sin vivienda. Porque la dejadez, la miopía y los errores del Gobierno han llevado ya a miles de familias en estos últimos años a perder las 4 paredes donde tenían sus muebles, comían, dormían y guardaban sus recuerdos. Todo ello mientras, eso sí, aprobaban su Ley 1/2013, con el engañoso nombre, lo leeré, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, hecha a rastras de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que fija requisitos que reúnen solo el 5% de los afectados, el 5%. No paraliza los procesos de ejecución y solo aplaza el desalojo hasta mayo del próximo año, sin evitar la subasta y pérdida de la vivienda. Que crea un fondo social de vivienda sin derechos ni obligaciones, que regula una dación en pago y reestructuración de la deuda a través del Código de Buenas Prácticas, que ha sido un fracaso, como refleja el número de desahucios de 2013, y que ni la mitad de las entidades bancarias haya suscrito. Una dación en pago parece ser solo para el banco malo, la Sareb, para que la aplique a los bancos, pero no a las familias. Ley que hemos tenido que recurrir por la falta de garantías que supone para deudores y por cómo fue tramitada. Y luego aprobaron otra, el 5 de abril, su Real Decreto 233/2013, con el nombre de Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración Urbana, en el que la vivienda solo es una inversión, no es un derecho, que ni afronta la situación de las viviendas vacías ni las ayudas al alquiler a personas con riesgo de exclusión social. Y luego otra, la 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que tampoco ve en la vivienda un derecho. Todo un conjunto legislativo sin apenas efecto real, para tapar su inacción y su sumisión a los dictados del mercado. Y ya les admito que nuestra acción de gobierno podía haber sido mejor. Ya lo pagamos en las urnas y ha supuesto un quebranto en la confianza de muchos ciudadanos y ciudadanas hacia nuestro grupo. Pero eso sí, no nos atribuyan, como hacen a veces, que la normativa de ejecución hipotecaria es del siglo pasado, del anterior. Saben ustedes que la ley de enjuiciamiento civil la reformó Aznar. Ni nos digan que no hicimos nada. Fue en el mandato socialista que subió el salario mínimo inembargable o el mínimo de adjudicación por subasta. Ni tampoco pueden decir que los socialistas nos hemos dedicado durante su mandato actual solo a oponernos a sus medidas. Conscientes de la situación y de su ineficacia, hemos propuesto continuamente medidas como las de nuestra proposición de ley de insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento, que paraliza los procedimientos de ejecución hipotecaria cuando alguien se declara insolvente por causa de la crisis, la nulidad radical de las cláusulas abusivas, la segunda oportunidad, principio que no recoge todavía nuestra legislación por la cerrazón de la mayoría absoluta del Partido Popular, la dación en pago, también para quienes ya perdieron su vivienda, y la creación de una alternativa social de vivienda real. También la votamos allá y votaremos aquí el que se tramite, porque es hora de tener una ley que solucione el sobreendeudamiento, como en la mayoría de los países de Europa. La votamos en 2012 y la votaremos hoy, en 2014, porque propone crear una comisión de sobreendeudamiento en cada comunidad autónoma que permita encontrar soluciones rápidas y sencillas, con planes individualizados de liquidación ordenada de la deuda, de acuerdo con las posibilidades que tenga cada deudor. Porque no hace falta que les recuerde que la deuda en 2012 y en 2014, por voluntad del Gobierno, no termina en la mayoría de los casos con la devolución de la vivienda. Continúa existiendo, llevando a muchas familias en una situación en la que no pueden comprar libros de texto, alimentarse suficientemente, vestir adecuadamente, en definitiva, vivir con dignidad. Y no digamos ya encontrar una nueva vivienda.
y situación que en muchas ocasiones es el origen de la patada en la puerta y ocupación de pisos en los barrios de nuestras ciudades, cosa que además dice muy poco de para qué está sirviendo el Banco Malo. Estamos también a favor de la proposición de ley del Parlament de Cataluña porque deja claro que la Administración no puede lavarse las manos con la dación en pago. Tiene que hacer seguimiento de qué sucede con la familia que devuelve las llaves. Y también porque indica en sus disposiciones finales que una vez aprobada esta ley, el Gobierno presentará, mediante proyectos de ley, la reforma de las sociedades cotizadas de inversión, las SOCIN, que eso sí que lo han reformado, aunque a nuestro juicio de manera vergonzosa, o modificaciones en el IRPF y la práctica bonificación del IVA para que la dación no genere al deudor facturas que no puede pagar o los ayuntamientos vean reducidos sus ingresos. En definitiva, esta propuesta de ley que hemos de decidir si se tramita o no deja de ser el desarrollo de un mandato que figura en la Constitución hace más de 30 años y que la crisis hoy nos exige de manera perentoria que atengamos. Las instituciones públicas actualmente tienen un grave problema de credibilidad por diversas razones. Una es que para muchos ciudadanas y ciudadanos no atajamos los problemas que les afectan. Así que en el momento de votar, si no quieren tener en cuenta nuestros argumentos, no los hagan. Pero eso sí, piensen en las familias sobreendeudadas, en todos los que ven peligrar continuar en su vivienda y en los que ya la han perdido. Y, sobre todo, no piensen en aquella frase atribuida a la secretaria general del Partido Popular de que los votantes del PP se ajustan al cinturón pero pagan la hipoteca, mientras otros, con excusas vagas, no hacen lo mismo. Les aseguro que, al menos, para los que asisten a las asambleas de las plataformas de afectados... Le ruego que vaya terminando. Medio minuto. Decirles algo así es reírse de ellos. Algunos, tal vez, nos estén siguiendo. Y quiero utilizar mis últimas palabras para pedirles que no les decepcionen. Gràcies per la seva atenció. Senyors comissionats. Gràcies, senyor.